Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo algunos que teniéndose por justos se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo». El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de este pecador». Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es sábado de la tercera semana de Cuaresma, queridos hermanos. Se terminó ya prácticamente esta semana y mañana celebraremos el 4º domingo de Cuaresma, o domingo letare, o domingo de la alegría. Esta vez es el profeta Oseas el que nos invita en la primera lectura a convertirnos a los caminos de Dios. Su experiencia personal, la infidelidad de su mujer, sirve al profeta para describir la infidelidad del pueblo de Israel para con Dios, el esposo siempre fiel. Y el profeta pone en labios de los israelitas unas palabras muy hermosas de conversión. Volvamos al Señor, Él nos curará, Él nos resucitará y viviremos delante de Él. Pero esta conversión no tiene que ser superficial, o por interés, o para evitar el castigo. No puede ser una conversión pasajera, como nube mañanera, dice el profeta, como rocío de madrugada que se evapora. ¿Cuántas veces se habían convertido así los israelitas, escarmentados por lo que les pasaba, pero luego volvían a las propias andadas? El profeta quiere que esta vez vaya en serio. La conversión no va a consistir en ritos exteriores, sino en actitudes internas. Misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces sí, Dios les ayudará, porque su amanecer es como la aurora y su sentencia surgirá como la luz. La parábola que Jesús nos regala hoy en el capítulo 18 de Lucas sobre el fariseo y el publicano expresa magistralmente la postura de las dos personas. Jesús no compara un pecador con un justo, sino un pecador humilde con un justo satisfecho de sí mismo. El fariseo es buena persona, cumple los mandamientos, no roba, no mata, ayuna cuando tiene que hacerlo, paga lo que tiene que pagar, pero no ama a los demás. Está lleno de su propia bondad. Jesús dice que éste no sale justificado o perdonado del templo, mientras que el publicano, que es pecador, pero que se presenta humildemente como tal ante el Señor, sí que es atendido. Y la frase magistral del Evangelio, que es frase lapidaria: el que se enaltece a sí mismo será humillado, pero el que se humilla será enaltecido por Dios. Lucas nos dice que Jesús dijo esta parábola por algunos que se creían justos, que se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. Nuestra conversión cuaresmal va siendo interior, seria, sincera. ¿O tendremos la misma experiencia de tantos años en que también nos decidimos a volver a los caminos de Dios y luego fuimos débiles y volvimos a nuestros propios caminos? ¿Serán nuestros propósitos nube mañanera? La llamada del profeta tiene que sonar hoy para nosotros.
no solo para el pueblo de Israel. Volvamos al Señor. Nos ha invitado a conocer mejor a Dios, a organizar nuestra vida más según las actitudes interiores, la misericordia hacia los demás en primer lugar, que según los actos exteriores. Entonces sí, queridos hermanos, que la Cuaresma será una aurora de luz y una primavera de vida. ¿En cuál de los personajes de la parábola de Jesús nos sentimos retratados? ¿En el orgulloso? ¿En el soberbio? ¿En el que se cree bueno? ¿O en el pecador que invoca humildemente el perdón de Dios? El fariseo en el fondo no deja actuar a Dios en su vida, y actúa él con su soberbia. Somos de esos que, teniéndose por justos, se sienten seguros de sí mismos y desprecian a los demás. Si fuéramos conscientes de que Dios nos perdona a nosotros, tendríamos una actitud distinta para con los demás y dejaríamos de ser tan autosuficientes. Cuidado. Podemos caer en la tentación de ofrecer a Dios actos externos de Cuaresma, ayuno, oración, limosna, y no darnos cuenta de que lo principal que se nos pide es algo interior, la misericordia, el amor a los demás, por ejemplo. ¿Cuántas veces nos lo ha recordado la palabra de Dios en estos días? No caigamos en el error del fariseo. Oremos con humildad, porque Dios siempre escucha a quien se humilla en su presencia, a quien confía plenamente en Él y se sabe necesitado de su amor. Que pasen muy feliz sábado, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.